si tenemos un punto en 8, es similar, pero en este caso lo que nosotros vamos a hacer, vamos a ingresar de la misma forma, pero no vamos a ingresar por la misma altura que hemos ingresado por vestibular, sino vamos a sacar nuestra aguja y vamos a ingresarla como dándole un efecto de 8, ¿no? Otra vez por debajo y va a salir por esta zona. En todo caso, cuando nosotros anudemos, nos va a quedar así un 8, ¿no? Que encima solamente veríamos 2 cabos y abajo estarían los otros 2 cabos. Esto nos permite afrontar con mayor fuerza los tejidos y no permite mucho que estos se vayan a evertir. Tenemos también el punto colchonero en el cual, como pueden ver, lo que vamos a hacer primero, vamos a agarrar y vamos a tomar de repente acá un punto, un ingreso y una salida, y después de ello vamos a agarrar y vamos a cruzar el frente. Vamos a realizar otro punto y vamos a regresar. Y en este punto de entrada vamos a suturar. Entonces, si nosotros lo miramos al final, vamos a observar esto. Solamente vamos a observar acá una línea de hilo y acá otra línea. Y el punto que en realidad, o sea, o el trazo del hilo que va a estar sujetando el tejido se va a encontrar por debajo. Y este es un punto también importante que nos brinda bastante buena coadaptación de las bordes de las heridas. Este colchonero puede ser, como estamos viendo acá, horizontal o puede ser acá vertical también. Normalmente este colchonero vertical lo utilizamos en cirugía periodontal cuando queremos suturar sin lesionar las papilas, ¿no? Entonces, conservando su irrigación y no estrangularlas a veces con otro tipo de sutura, utilizamos el punto colchonero vertical. Ahora tenemos ya puntos más complejos, como tenemos el punto de E-Valle, en el cual este es casi como un colchonero, pero la sutura va primero más profundo, es decir, nos tendríamos que alejar un poco más del borde de la herida. Nos alejamos y luego viene otro punto que va a salir un poco más cercano a la herida. Cruza al otro lado de la herida y vuelve a entrar por una zona más cercana a la herida y tendría que salir por un punto más alejado, ¿no? A veces le dicen lejos, lejos, cerca a este punto, por ejemplo. Tenemos el punto de Blair-Donati, que se asemeja a un punto colchonero horizontal, similar. Y tenemos el punto en X, que también lo utilizamos más que todo para suturar heridas alveolares. ¿Sí? Entonces, en este caso entramos por un punto, cruzamos al otro punto es decir, digamos, este es vestibular y cruzamos al lingual, pero lo hacemos más alejado del primer punto en el cual hemos iniciado nuestro cruce de la aguja. Después volvemos a cruzar por encima y vamos abajo. Entonces ahí tenemos nuestro punto en X normalmente para retener el coágulo dentro del alveolo. Ahora, esos son los puntos discontinuos, ¿no? O puntos interrumpidos, pero también tenemos los puntos de sutura continua, en el cual puede ser una sutura continua simple, que nosotros lo vamos a realizar de esta forma. Tenemos una sutura paralela, en este caso nos va a salir oblicuo, ¿no? Pero si nosotros cambiamos la dirección de la aguja, nos puede salir paralelo. Ambos son simples, ¿no? Y tenemos la entrelazada en ojal, lo cual nos va a permitir tener más fuerza de tensión entre los bordes de la herida. Las desventajas de las suturas continuas son que si nosotros, si el paciente, ¿no?, llegara a romper su hilo o algo llegara a pasar con uno de los puntos, en realidad toda la herida se vería perjudicada, ¿no? Todo el punto se va a abrir. Entonces, esa es una desventaja, ¿no? La ventaja es que lo podemos hacer más rápido, ya que tenemos que hacer menos nudos, solo hacemos un nudo al inicio y un nudo al final, pero la desventaja es que podría romperse un hilo y perjudicar todo el cierre de nuestra herida que hemos querido realizar. Entonces, mejor hacer puntos discontinuos como recomendación, ya que si se sale un punto, no hay mucho problema porque tenemos todos los otros puntos de respaldo. Ahora, el retiro de punto como norma, según el libro, nos menciona que es de 5 a 7 días después de la intervención quirúrgica, ¿sí? Si no, también podemos retirarlo un poco después, hasta los 10 días, 15 días, en pacientes que estén teniendo una higiene oral adecuada. Sin embargo, para métodos del examen o para términos del examen, tendríamos que considerar 5 a 7 días. Esto en las heridas de la mucosa.
Pero si nosotros vamos a hablar ya de heridas cutáneas que también podemos tener, hay que retirarlo más o menos a los 3 días, máximo a los 5 días. Eso es muy importante. Ya no es el mismo tiempo que vamos a nosotros retirar puntos tanto en mucosa como en piel. Antes de realizar el retiro de puntos, se recomienda que debamos realizar una limpieza con antiséptico como cloresina de los hilos. Luego buscar los cabos del hilo, ubicarlos bien, traccionarlos, como podemos observar acá, y cortar inmediatamente por debajo del nudo, lo más cerca posible que se pueda encontrar a la superficie, y traccionar, ¿no? Ya que si lo cortamos alejado, probablemente acá hayan restos alimenticios y vamos a hacer que esos restos alimenticios al jalar entren a la herida y nos puedan contaminar. Y eso es importante. Ahora, vamos a hacer alguna pregunta con respecto a esto. No sé si hay algunos. A ver, vamos a ver si hay. A ver, acá. Ay, sí, acá tengo bastantes preguntas, creo. Ya, entonces vamos a ver. Ya, está bien, está bien. Ya. Sí, hay algunas preguntas que no he estado viendo. Van a disculpar. En un momento los vamos a resolver, ¿ya? En todo caso, vamos a seguir acá. Vamos a presentar y vamos a ver. A veces es un poco complicado. Creo que no tienen activado el audio, ¿no? Ya. Les quería hacer alguna pregunta acá, por ejemplo, que ha venido en el examen. Por ejemplo, el colgajo adecuado para extraer un canino impactado en palatino se denomina, hace poco lo había explicado, ¿no? Entonces eso también han preguntado en los exámenes. ¿Cuál es el colgajo adecuado que tenemos para extraer un canino impactado en el palatino? Puede ser envolvente, triangular, trapezoidal, semilunar, pediculado. No sé si tienen la respuesta. Bueno, si pueden activar sus micrófonos está bien. Si no, ya sabemos, como lo había mencionado hace un rato, que el colgajo adecuado para extraer un canino viene a ser el colgajo envolvente, siempre y cuando se encuentre por palatino, ¿ya? Les había mencionado acá. Por ejemplo, tenemos un canino, hacemos el colgajo envolvente, que es en el cual no se hacen descargas, y para tener un acceso adecuado a un canino. Otra pregunta que vamos a hacer al respecto de este tema es, para la realización de cirugías periapicales, como por ejemplo las apicectomías, se recomienda una incisión. Tenemos la incisión de tipo festoneada, semilunar de Parch, doble Y de tipo bayoneta o del tipo Z-plastía. Esto ya les había explicado, ¿no? Les había hecho énfasis incluso que cuando nos mencionen cirugía periapical o apicectomías, hay una incisión que es la indicada, que es la incisión semilunar o de Parch. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿sí? Ahora, bueno, después de esto vamos a empezar a hablar acerca del tratamiento quirúrgico de los quistes maxilares, ¿no? Nos habían pedido hablar de la marsupialización como tal, pero son varios tratamientos que nosotros vamos a realizar en este caso. ¿Cuáles son los objetivos de nuestro tratamiento quirúrgico de los quistes maxilares? Viene a ser, primero, eliminar el quiste, prevenir su recidiva y conservar al máximo las estructuras anatómicas vecinas. Y de la misma forma, favorecer la regeneración ósea posterior. Ya estos son todos nuestros objetivos que nosotros buscamos al tratar los quistes maxilares de manera conservadora. Ya que hay otro tipo de tratamientos y enfoques más agresivos que de repente utilizan otras especialidades, pero no van a conseguir conservar al máximo las estructuras, ni mucho menos favorecer la regeneración ósea posterior. Entonces, desde nuestro punto de vista y enfoque odontológico y maxilofacial, nosotros tenemos este enfoque conservador y de favorecer la regeneración ósea. Entonces, empezamos. Primero vamos a hablar sobre el manejo básico, que vendría a ser la enucleación o también llamada quistectomía, en el cual, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a retirar de manera completa la cápsula del quiste junto con todo su contenido. ¿Y esto cómo lo vamos a lograr? Normalmente lo hacemos en quistes que tengan tamaños pequeños o medianos, que puede ser 2 a 3 centímetros. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a conseguir? Vamos a nosotros hacer un abordaje, vamos a probablemente, a veces el quiste perfora ya la tabla ósea vestibular lingual.
Si ha perforado, normalmente por ese agujero de perforación natural, vamos a introducir una cureta y vamos a ir separando de manera suave lo que vendría a ser la cápsula quística del hueso, ¿no? Y normalmente en un quiste se va a separar toda la cápsula o el epitelio, que es característica de un quiste, se va a despegar y le podemos sacar todo el epitelio como si fuera un globo. A veces el quiste, su contenido lo evacuamos antes, que normalmente es líquido, y el quiste, toda la cápsula, sale como una bolsita, como un globo. Esa sería la enucleación. Entonces, en este caso, estaríamos quitando todo el contenido, ¿no?, completo de la cápsula quística. Y esto lo podemos enviar a estudio histopatológico. Pero no siempre vamos a poder hacer enucleación. Esto lo vamos a hacer solamente cuando tenemos quistes pequeños o medianos, normalmente menores de 3 centímetros. Y cuando lo veamos que están bien delimitados, son accesibles, no están adheridos a estructuras nobles como nervios, como el seno maxilar, por ejemplo, como vasos sanguíneos. Y en este caso, le vamos a enviar a un diagnóstico histopatológico para que nos confirme el tipo de quiste al cual estamos frente al cual nos encontramos. Las ventajas: eliminación completa, podemos hacer un estudio histopatológico, y las desventajas es que si es que están, por ejemplo, cerca algunas estructuras nobles como el nervio dentario inferior, nosotros al retirar todo el quiste podemos dañar este nervio. Pues es muy importante por eso que hay que ver, hay que delimitarlos bien. Ahora, otra desventaja es que al nosotros retirar todo el quiste en una sola sesión, nos va a dejar una cavidad ósea residual, ¿no? O sea, nos va a dejar una burbuja de hueso vacío. Y esto va a requerir una cicatrización lenta, ¿no? Si el quiste era un poco grande, va a tomar más tiempo en que se vuelva a llenar. En este caso podemos utilizar injertos óseos para llenar, para acelerar este proceso de cicatrización. Sí, entonces este es el primer tratamiento quirúrgico que ofrecemos a los quistes, que vendría a ser la enucleación. Entonces, como siguiente tratamiento básico que nosotros usamos en cirugía oral y maxilofacial, vendría a ser la marsupialización, que en algunos libros también lo conocen como descompresión, pero hay que hacer una diferencia entre marsupialización y descompresión, ¿sí? Nos quedamos básicamente con el nombre de marsupialización. ¿Qué va a ser la marsupialización? Viene de marsupial, ¿no? Que es un marsupial, por ejemplo, lo tenemos a un canguro, ¿no? Es un ejemplo de marsupial. Entonces tiene una bolsa en el abdomen donde normalmente se va a introducir su cría y va a vivir ahí por un tiempo, ¿no? Hay algunos marsupiales que incluso ni siquiera quieren salir de la bolsa y son muy grandes. Entonces, esta va a seguir este principio. Nosotros imaginémonos que estamos frente a un quiste que ya no va a ser menor de 3 centímetros, en este caso va a ser un quiste más grande. Como es un quiste más grande, nosotros no vamos a poder entrar y sacarlo así tan fácilmente sin dañar estructuras nobles, y tampoco vamos a poder rellenar ese espacio. Entonces tenemos que buscar una alternativa, y esta alternativa es la marsupialización. Entonces ingresamos al defecto quístico, entonces lo que vamos a hacer es abrir una ventana. Si es que todavía no ha perforado el hueso, abrimos la ventana. Si ya ha perforado el hueso, por la misma perforación que ha generado en el hueso, vamos a generar una comunicación, ¿no? Imagínense que accedo al quiste y lo estoy viendo frente a mí, todo el hueco ahí, todo un hueco, un espacio vacío. Entonces, ¿qué voy a hacer? Igual, al ser un quiste también va a tener un epitelio, ¿no? O una cápsula quística, porque es lo que caracteriza a un quiste. Entonces voy a decolar un poco su epitelio, como quien lo quisiera sacar, pero no lo voy a sacar. Y este epitelio lo voy a agarrar y lo voy a suturar con el epitelio bucal. Entonces voy a agarrar como si estaría yo utilizando un crochet y voy a suturar mucosa bucal con mucosa con el epitelio del quiste. Lo voy a suturar todo, lo voy a suturar. Y al final me va a quedar una ventana. Entonces, ¿esto para qué? Como yo le estoy dejando mi quiste así abierto hacia la boca, porque va a quedar abierto. Si yo, digamos, tengo un quiste en la región anteroinferior, hacia la tabla vestibular, yo agarro, despego mi labio, lo miro y ahí voy a encontrar el agujero del quiste. Entonces, posteriormente, yo voy a agarrar y le voy a enseñar a mi paciente que eso va a estar ahí por unos 4 meses, 6 meses probablemente así abierto.
Y le voy a decir a mi paciente que se lave con jeringa, con suero, siempre ahí adentro, porque a veces se va a entrar comida, ¿no? Pero ¿qué me va a generar al final esta ventana que yo le he abierto hacia el exterior? Que la presión que tenía el quiste y estaba creciendo desaparezca porque la presión, porque está abierto, ya no hay presión. Entonces va a empezar a formarse hueso desde los bordes hacia el centro. Se va a formar hueso, 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 y en algún momento el quiste va a disminuir de tamaño y se va a volver tan pequeño que yo voy a poderle practicar una enucleación. Entonces, esa es la finalidad de la marsupialización. Ahora, también se puede hacer descompresión en algunos quistes que están más lejos de nuestro alcance, donde solamente perforamos la mucosa, el hueso, accedemos al quiste y le vamos a dejar ahí normalmente un DREN, puede ser normalmente le dejamos algún dispositivo similar a un tubo de plástico, que puede ser una sonda, puede ser parte de una jeringa, que lo dejamos ahí, que no permita que ese espacio se cierre y cicatrice, entonces va a generar que por ahí baje la presión y con el tiempo también disminuya el tamaño de la lesión, ¿no? Entonces sería la descompresión. Ahora, podemos utilizar también tratamientos combinados. ¿Qué es lo que normalmente se utiliza para quistes grandes? ¿No? En donde primero vamos a realizar una marsupialización para reducir el tamaño del quiste y después vamos a realizar la enucleación definitiva, como les había comentado, ¿no? Entonces, esto lo vamos a hacer en quistes extensos que comprometen estructuras anatómicas importantes. A veces nuestro quiste está englobando al nervio dentario inferior. Entonces, al nosotros marsupializarlo, el quiste progresivamente se empieza a llenar de hueso desde la superficie, desde la periferia hasta el interior, tanto así que en algún momento el nervio dentario inferior ya está cubierto por tejido óseo normal y entonces la lesión se hace tan chiquita que nosotros podemos enuclearlo sin el riesgo de dañar ninguna estructura. En este caso tenemos una fase inicial donde hacemos la marsupialización, después hacemos un periodo de seguimiento entre 4 a 6 meses y posteriormente tenemos la fase final donde vamos a realizar la enucleación del remanente quístico, ¿sí? Ahora, tenemos también algunos tratamientos coadyuvantes como viene ser el curetaje o legrado óseo. Este no es un tratamiento que por sí solo me va a solucionar la presencia del quiste, sino es un coadyuvante. Normalmente es un coadyuvante de una enucleación. Cuando nosotros tenemos algunos quistes inflamatorios o estamos sospechando que es un quiste de alta recidiva, por ejemplo, como por ejemplo el queratoquiste, le hacemos podemos realizar la enucleación y tenemos pensado que todavía pueden haber algunas células satélite que están en el tejido óseo superficial. Entonces, lo que vamos a hacer un curetaje que lo podemos hacer con fresas o con cucharillas, ¿no? Curetas afiladas. Normalmente lo hacemos con fresa, en donde vamos a retirar 2 milímetros de todo el margen del quiste y posterior a que lo hayamos retirado, recién podemos realizar la sutura del tejido blando, ¿no? Pero según las guías actuales, normalmente con un curetaje o legrado óseo no es suficiente en quistes que son altamente recidivantes. En todo caso, aparte del curetaje que hacemos, en el cual le vamos a quitar 2 milímetros todavía de la superficie del quiste, la superficie ósea, tenemos que utilizar otros coadyuvantes, como por ejemplo la solución de Carnoy, ¿no? Seguramente ya han escuchado que es un fijador químico, en donde lo vamos a nosotros aplicar en la superficie del hueso y lo vamos a retirar, lo vamos a lavar y posterior a ello recién vamos a suturar, ¿no? Entonces ese sería un tratamiento complejo. Pero bueno, seguimos ahí, entonces espero que haya quedado bien lo del curetaje. Tenemos también otro tratamiento que no es muy frecuente que lo usemos en el tema de quistes, pero también está descrito que vendría a ser la resección ósea. Normalmente no lo utilizamos como tal porque la resección ósea ya estaría indicada para tratamiento de tumores a nivel maxilofacial, ¿no? Que por su agresividad preferimos hacer la resección antes de hacer un tratamiento conservador como marsupialización, como nucleación. Pero podemos considerarlo
si estamos frente a un quiste muy recidivante, agresivo, que de repente ya está creciendo de manera muy rápida, como un queratoquiste, y que ya ha abarcado bastante área, y que ya ha recidido una vez, ha recidido dos veces, en esos casos ya así bien extremos podemos pensar en lo que vendría a ser la resección ósea, o siempre y cuando se sospeche de transformación neoplástica, ¿no? O sea, hemos tratado un queratoquiste, ya le hemos hecho marsupialización, aparentemente este está disminuyendo, pero luego vemos que no disminuye, sigue creciendo, al contrario, está afectando ya hasta tejido blando. Podemos sospechar que se está transformando en un tejido, una entidad patológica de tipo neoplásico. En ese caso, ya realizamos la resección ósea. Como les digo, esto más que todo es para tratamiento de tumores, ¿ya? Y hay tipos todavía. Tenemos la marginal, cuando nosotros vamos a conservar la basal del hueso, solamente solamente nuestra resección va a ser del margen. Y segmentaria, cuando nosotros vamos a eliminar todo el hueso, ¿no? Entonces va a haber una discontinuidad. Vamos a sacar todo un pedazo junto con la parte que está, la parte del borde alveolar y la parte basal, todo el segmento. ¿Ya? Pero esto, como les digo, más que todo para tumores. Les estaba hablando también que aparte de los tratamientos quirúrgicos que tenemos para los quistes, tenemos también los tratamientos coadyuvantes o complementarios. Dentro de estos tenemos la solución de Carnoy, que es un fijador que la vamos a utilizar en las superficies de quistes que nosotros estamos sospechando que son altamente recidivantes, como principalmente tenemos al queratoquiste, ¿no? Sin embargo, esto es porque lo describe la literatura. Sí, actualmente ya normalmente no utilizamos la solución de Carnoy porque sabemos que al contener formol dentro de sus componentes tiene también algunos eventos adversos de tipo cancerígeno. Entonces, lo que se utiliza actualmente es el 5-fluoroacilo, de una manera similar a la solución de Carnoy. Ya también podemos hacer lo que vendría a ser una regeneración ósea guiada, ¿no? O sea, posterior a que nosotros hayamos retirado nuestro quiste y de repente no nos haya dejado un defecto bastante amplio, podemos utilizar la regeneración ósea guiada, en donde vamos a utilizar injertos, membranas y tal vez la colocación de otro tipo de aditamentos necesarios, como en este caso, si le ponemos una malla, tendríamos que utilizar ya la fijación con microtornillos. Esto para garantizar que acá se pueda regenerar un tejido óseo adecuado, ya que puede ser un paciente joven en el cual vamos a necesitar rehabilitar también esta zona, ¿no? Entonces sería un tratamiento complementario. Y no olvidar el control radiográfico, que normalmente lo hacemos a veces cada medio año, a veces cada año. Normalmente cuando tenemos un quiste, ya hemos realizado su tratamiento, a veces incluso permitimos a través de la marsupialización que la pieza que se encontraba allí pueda erupcionar, ¿no? Incluso acá podemos ver cómo el nervio dentario ha sido desplazado por este quiste, ¿no? Y posterior a que se ha hecho una marsupialización, se ha permitido que el diente pueda erupcionar y que incluso el nervio dentario regrese a su posición. Pero eso hay que controlarlo nosotros siempre periódicamente. Es muy importante en los quistes. Ahora, ya, acá vamos a hacer algunas preguntas también y le vamos a responder rápidamente. Tenemos, por ejemplo, la técnica quirúrgica de marsupialización se utiliza para tratar, ya les había explicado, ¿no? Cuándo utilizamos una nucleación y cuándo una marsupialización. A ver, para quistes pequeños, eliminación completa del quiste, raíces fracturadas, lesiones sólidas. Ya habíamos hablado, ¿no? La enucleación para quistes pequeños y la marsupialización, así como su nombre también es más largo que enucleación, es para quistes más grandes, voluminosos. Sí, a ver, entonces ahora vamos a pasar al tipo de forceps y sus usos, ¿sí? Vamos a pasar rápidamente, ya que nos queda, creo, 1 hora y 15 minutos. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Entonces vamos a hablar ahora de los forceps principales que utilizamos en la cirugía oral para nuestras exodoncias y sus usos. En algunos casos, en algunos exámenes también han preguntado estos
estos temas, ¿no? Entonces vamos a empezar a desarrollar. Como sabemos, ¿qué viene a ser un forceps? Un forceps es un instrumento que es, como lo podemos observar, presenta dos valvas, ¿no? Va a ser similar a un instrumento en el cual nosotros vamos a realizar prensión. El principio de uso o de fuerza, de acción de un forceps vendría a ser la palanca de segundo grado. Es muy importante, esto no olviden, porque también han preguntado varias veces qué tipo de palanca utiliza el forceps, ¿no? Y el forceps utiliza la palanca de segundo grado, a diferencia del elevador, que el elevador utiliza la palanca de primer y de segundo grado. Entonces empezamos. Lo que va a hacer va a coger la pieza dentaria, ¿no? Normalmente lo va a rodear a nivel del cuello y mediante los movimientos de rotación o de lateralidad que vamos a ejercer, va a romper las fibras del ligamento periodontal y de esta forma vamos a obtener la extracción de la pieza dental. Vamos a tener, de acuerdo a su función, los forceps de arcada superior y de arcada inferior. En cuanto a las partes, tenemos una parte activa o valvas, tenemos la articulación que va a conectar las valvas con los brazos, ¿no? Y finalmente tenemos los brazos. Ahora, como les decía, tenemos los forceps maxilares y mandibulares. Los forceps maxilares van a tener su parte activa recta y normalmente los vamos a utilizar en incisivos, en premolares y molares, ¿no? En premolares y molares van a tener una angulación de 30 a 45 grados con respecto al mango. Pero ya si nos vamos a los forceps mandibulares, van a tener una angulación de más o menos 90 grados entre la parte activa y, y lo que vendría a ser los brazos. Ahora, en cuanto a los forceps de la arcada superior, normalmente estos tres componentes o las tres partes van a seguir una línea recta en el caso de los incisivos y caninos. Pero si ya nos vamos yendo cada vez más posterior, la parte activa se va a ir curvando, ¿no? Los premolares va a tener una curvatura un poco menor que en los molares, que en el cual ya vamos a encontrar una curvatura bastante ya marcada. Ahora, si hablamos de los incisivos superiores, vamos a utilizar los forceps rectos. Y también vamos a utilizar lo que vendría a ser, estos los vamos a usar tanto para sacar las piezas dentales como tal, como también para poder retirar los restos radiculares. Ahora, con respecto a los premolares superiores, estos van a tener una inclinación en la parte activa, como podemos observar acá, lo cual nos va a permitir acceder y mejor poder coger la pieza dental desde la parte anterior que nosotros vamos a estar localizados. Tenemos también que en los molares superiores hay que considerar que tenemos tanto uno para el lado izquierdo y otro para el lado derecho, porque las piezas molares tienen dos raíces, hacia vestibular y una hacia palatino, ¿no? Entonces hay que considerar que el forceps que va a ir, por ejemplo, hacia el lado derecho, va a tener una valva que va a tener una muesca que va a ir hacia vestibular, mientras que el lado izquierdo va a tener también otra valva que vaya hacia el lado vestibular, pero ambas van a ser diferentes. Vamos a tener una para el lado derecho y otra para el lado izquierdo, de acuerdo a la ubicación de la muesca. Y no olvidemos que la muesca siempre va a ir hacia la zona vestibular entre las dos raíces vestibulares. En cuanto a los terceros molares, tenemos los forceps que van a tener también dos palas con una angulación bastante marcada, lo cual nos va a servir para poder adaptarnos al eje de inserción de lo que sería el tercer molar. Acá, por ejemplo, tenemos, ¿no? Que tenemos la muesca entre las dos raíces vestibulares, distal y mesial, para que pueda hacer una correcta prensión. Y en palatino solamente iría uno, no habría muesca, entonces eso hay que tener bastante importante. Para retirar los restos radiculares en la arcada superior utilizamos el forceps de tipo bayoneta, no hay que olvidarnos, es este que tiene este trayecto en forma de una bayoneta. Y pasamos rápidamente a los forceps de la arcada inferior, en la cual ya les había dicho que la diferencia fundamental es que su parte activa va a formar normalmente una angulación de 90 o hasta 110 entre las asas y la parte activa. Entonces vamos a encontrar que los más utilizados, ¿no? Tenemos primero a los forceps de los molares.
tenemos a estos, porque en la parte inferior estos son los que vamos a utilizarlos casi para todas las piezas dentales, ¿no? Tenemos los de pico de loro. Considerar que los forceps de pico del loro son utilizados para los molares, ¿sí? No hay que olvidarnos eso. El forceps también de cuerno de vaca también es utilizado para lo mismo. Tenemos con respecto a la toma de los forceps. Tenemos que nosotros cuando los vamos a tomar, tenemos que tomarlos de manera firme, con una sola mano, y hay que evitar interponer dedos entre lo que vendrían a ser los brazos, ¿sí? Porque esto no va a permitir realizar las maniobras quirúrgicas de manera adecuada. Ahora, bueno, esto es básico porque las únicas preguntas que pueden venir son el forceps que se utiliza como que para los restos radiculares superiores viene a ser el bayoneta, algo así. Entonces, no hay mucha complejidad en este tema. Y vamos a pasar a hablar acerca de las exodoncias, que es un tema así un poco más importante para poder desarrollarlo un poquito de manera más amplia. Entonces, ¿qué es la exodoncia, no? Sabemos que es la parte de la cirugía bucal que va a practicar la abulsión o la extracción de un diente o una porción de este dentro de su lecho óseo. Entonces, para eso tenemos que utilizar técnicas e instrumental adecuado, que lo vamos a describir más adelante. Antes de la exodoncia, nosotros debemos haber realizado nuestra historia clínica, haber explorado la cavidad bucal de nuestro paciente y hay que hacer estudios complementarios, ¿sí? Lo más importante de esto es que tenemos algunas posiciones para la exodoncia. Posiciones que sí algunas veces han sido motivo de pregunta también. Tenemos, por ejemplo, que en el maxilar superior nosotros principalmente, ¿no? Porque nuestro paciente para el maxilar superior normalmente tiene que estar su arcada superior tiene que estar en un ángulo de 90 con el tórax más o menos y a la altura de los hombros de profesional. Pero lo más importante de esto es que nuestro sillón tiene que estar con su respaldo en 45 grados y la cabeza o el cabezal ligeramente hacia atrás. El operador donde se va a posicionar va a estar a la derecha del sillón y delante del paciente, es decir, casi frente a frente del paciente, ¿no? Y desde allí vamos a poder hacer las exodoncias del maxilar superior. Considerar que estos son para operadores diestros, ¿sí? Para los operadores que utilizan la mano izquierda, tal vez esto va a variar un poco porque no se van a encontrar muy cómodos en estas posiciones que vamos a describir. Ahora, para el maxilar inferior va a depender de que si estamos en el lado izquierdo o en el lado derecho. Si nos encontramos nosotros en el maxilar inferior y queremos intervenir el lado izquierdo, vamos a tener que estar a la derecha y delante del paciente. Desde ahí vamos a poder intervenir bien el maxilar inferior. Ahora, si vamos a intervenir el maxilar inferior desde el lado derecho, normalmente vamos a tener que estar detrás del paciente y o inclinados también por encima de la cabeza del mismo. Es decir, nos vamos a colocar detrás y vamos a tener que inclinarnos un poco hacia adelante para poder realizar una exodoncia de manera adecuada. Entonces, esto es importante, ¿sí? Para el maxilar inferior del lado derecho, detrás del paciente. Maxilar inferior del lado izquierdo, a la derecha y delante. Y maxilar superior, delante, casi frente a frente con el paciente. Eso es muy importante. ¿Cómo van a ir la posición de las manos? La posición de las manos, como dice, es muy importante porque eso nos puede facilitar bastante las maniobras quirúrgicas. En primer lugar, hay que sostener el maxilar, el cual nosotros estamos interviniendo. Principalmente esto es en la mandíbula. ¿Por qué? Porque la mandíbula es un hueso móvil, ¿no? Sabemos que la mandíbula es el único hueso móvil que tenemos en toda la cabeza nosotros. Todo el resto están fijos. Este es el único hueso móvil. Entonces, si nosotros tenemos un hueso móvil que se abre, se cierra, se va a un lado, ¿no? Por los ligamentos que tiene. Entonces, nosotros no podemos aplicar una fuerza acá y empezar a jalar, poner yo mi forceps y jalar para allá, para allá, para allá, para allá, y que mi mandíbula se vaya para allá, se vaya para acá, se vaya. No puedo hacer eso. Entonces, tengo que agarrar y si voy a intervenir esta zona, sujetar así. Sujetar con la otra mano que me está ayudando la zona que voy a intervenir. Eso es muy importante. Eso a su vez me ayuda a controlar la fuerza que voy a aplicar y que mi instrumento no se vaya de repente a salir de manera disparada y a lesionarme estructuras adyacentes. Hay que separar los tejidos blandos, ¿no? Esto nos va a permitir un mejor control.
Normalmente la mano derecha, como les había mencionado, es la que está destinada al manejo del instrumental quirúrgico y la mano izquierda es la que va a colaborar sujetando. Ya sabemos que en los individuos zurdos esto va a estar de manera, esto va a cambiar, ¿no? Entonces, antes de la exodoncia, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una antisepsia del campo operatorio. ¿Qué quiere decir esto? Si nuestro paciente viene en una condición que no es muy higiénica de repente, tenemos que evaluar si tenemos que hacer una tartrectomía o siempre de manera rutinaria en todo lo que vamos a hacer es enjuague antiséptico con clorexidina, también limpieza extraoral, si hay prótesis removibles hay que retirarlas, siempre hay que colocar campos estériles, siempre, porque no se olviden que nosotros siempre nos estamos apoyando sobre la cara, sobre el mentón, a veces incluso tenemos la costumbre de dejar un instrumento sobre el pecho y si eso fuera así, tenemos que tener campos estériles, no podemos dejarlos sobre la ropa del paciente. Y tenemos que tener un operador y ayudante, los cuales van a tener sus barreras de protección, ¿no? Con respecto a la anestesia, ya habíamos hablado al inicio de toda la presentación, que es la anestesia locorregional, o también si hay motivos especiales particulares, como que el paciente pueda ser muy ansioso, tenemos que indicarle una premedicación también farmacológica, ansiolítica. Ahora, también hay que considerar que es muy importante hacer la sindesmotomía antes de realizar la exodoncia, porque a veces lo hacemos de frente, pero hay que considerar que tenemos acá el tejido blando, la encía que está ahí adherida, que lo podemos lastimar. Entonces es mejor realizar sindesmotomía, separar este tejido, que es un tejido bien delicado, y posterior a eso poder introducir incluso nuestro elevador o de repente nuestro forceps eh, para poder llegar a lo que vendría a ser el cuello dentario sin problemas, ¿no? Y sin lesionar los tejidos. Entonces, los tiempos de la exodoncia con forceps, primero viene a ser la aprehensión. ¿Qué quiere hacer la aprehensión? Es que vamos a tomar nuestro forceps, por ejemplo, y vamos a tomar lo más apical posible la pieza dentaria. Es decir, vamos a tratar de entrar lo más posible en lo que vendría a ser el cuello dentario, ¿no? No hacerlo superficial, sino lo más adentro posible. Esto es la primera parte, ¿ya? Después pasamos a la luxación. Una vez que hemos hecho la adecuada aprehensión, vamos a hacer la luxación. Esta luxación, ¿qué movimientos va a incluir? Va a tener el movimiento de impulsión, en el cual vamos a dirigir la fuerza que estamos aplicando hacia lo que vendría a ser el interior del alveolo. O sea, como quien lo estamos volviendo a meter dentro de ese alveolo. Eso lo hacemos en el inicio, ¿no? Aplicamos una fuerza de impulsión hacia adentro. Posterior a ella, podemos hacer movimientos de lateralidad, pueden ser de vestibular a lingual o de vestibular hacia palatino. Con esto vamos a ir rompiendo poco a poco las fibras del ligamento periodontal y a su vez vamos a conseguir la dilatación del tejido óseo, porque el tejido óseo tiene cierta elasticidad, entonces se va a ir dilatando. Y en piezas dentales unirradiculares podemos realizar también movimientos de rotación, rotar en el eje del diente, lo cual también nos va a ayudar a seguir rompiendo las fibras dentales. Entonces, estos tres movimientos nos vienen a dar la luxación. Tenemos después lo que vendría a ser la tracción, y en la tracción ya va a ser el último movimiento en el cual vamos a intentar jalar el diente, o sea, es decir, tirar de él en sentido coronal, ¿sí? Y este movimiento no es que va a ser con toda la fuerza posible, normalmente es un movimiento controlado, ¿sí? Porque si lo hacemos muy fuerte puede salir el diente de manera muy expulsiva, con mucha fuerza y podemos fracturar incluso el diente antagonista. Entonces, esto es importante tener en cuenta, ¿sí? Entonces, tres movimientos acá tenemos. Primero tenemos la prensión, luxación y tracción, con la exodoncia con forceps. Ahora vamos a pasar a la exodoncia con botadores. Sí, los botadores también tienen partes, así como los forceps. Tenemos primero que es la hoja o la punta, que puede tener distintas formas de acuerdo a la pieza que queremos intervenir, o de repente si es una raíz, o si es una raíz más ancha, más delgada, ¿no? Entonces, esta es la hoja punta. Tenemos el tallo, que es la zona que va a unir la hoja o punta con el mango. Y el mango finalmente que se va a adaptar a la mano del odontólogo, ¿no? Y puede tener diversas formas de acuerdo a los modelos, marcas que podemos encontrar. Tenemos tipos de botadores, también tenemos el botador recto, el cual
Normalmente lo utilizamos para luxar casi para todas las piezas dentales, siempre y cuando el eje de inserción no los permita así. Tenemos el botador en S, que podemos observar que algunas personas lo conocen como angular largo también, que en este caso va a ser para zonas de acceso más difícil. Tenemos los botadores en T, en el cual el mango, que vendría a ser y el tallo, van a estar ubicados de manera perpendicular, van a tener un ángulo recto. Esta nos va a multiplicar nuestra fuerza que nosotros tenemos en los movimientos de elevación. Entonces, si tenemos a veces manos pequeñas o poca fuerza para poder realizar con los que tienen un mango recto, podríamos recurrir a los botadores en T. Tenemos los botadores de raíces en la cual el extremo activo va a contar de unas puntas muy finas, los cuales van a estar diseñados específicamente, ¿no?, para las raíces y los ápices. Lo importante o la desventaja de esto sería que al ser bien delgadas son más frágiles y no, o sea, si no sabemos aplicarlas de manera con una fuerza moderada, podríamos llegar a fracturarlos. Ahora, tenemos también, así como en los forceps, tenemos tiempos de exodoncia con los botadores. Primero vamos a tener el primer tiempo, va a ser la aplicación, en donde nosotros vamos a tomar el botador de esta forma, como si fuera un cuchillo de mesa, y lo vamos a aplicar la punta en el extremo o en la zona donde nosotros estamos planificando realizar un punto de apoyo. Y a respecto de esto, debemos ver que el punto de aplicación tiene que ser sobre la raíz dentaria y debe estar fuera de cualquier zona cariada o descalcificada, ¿no? Ya que si vamos a tener este punto de apoyo, no vamos a conseguir ninguna fuerza adecuada, al contrario, vamos a ir fracturando la pieza dental. Y el punto de apoyo para la elevación siempre debe ser óseo, es decir, dos términos, ¿no? Punto de aplicación, que es el punto del diente donde yo voy a dirigir mi instrumento. Entonces tiene que ser siempre en la raíz. No puedo dirigir mi punto de aplicación a la corona, ¿no? Uno, claro. Tenemos el punto de apoyo, o sea, dónde se va a apoyar mi instrumento para generarme la fuerza, porque tiene que apoyarse en algún lugar. Se va a apoyar siempre en hueso. Eso es muy importante, siempre se va a apoyar en hueso. No me voy a apoyar en el diente vecino, nunca, porque si me voy a apoyar en el diente vecino, voy a generar la luxación del diente que quiero sacar y también del diente vecino. Entonces, eso no es lo que yo quiero conseguir, ¿sí? Después de que tenemos la aplicación, tenemos la luxación. La luxación es una vez que tenemos el punto de apoyo, porque no siempre a veces conseguimos punto de apoyo. A veces este espacio está tan reducido que mi elevador no entra. Entonces no tengo punto de apoyo. Si no tengo punto de apoyo, tengo que hacerme punto de apoyo, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer acá un surco más profundo y generar un punto de apoyo, ¿no? Entonces, una vez que tenemos el punto de apoyo, voy a hacer movimientos de rotación, descenso y elevación para ir rompiendo poco a poco las fibras periodontales, dilatar el alveolo y poder permitir la extracción. Y finalmente tendríamos la extracción. Si yo continúo con movimientos de rotación, descenso, elevación, en distintos puntos del diente, alrededor de voy a conseguir extraerlo del alveolo. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los principios mecánicos de esta? Primero vamos a tener lo que vendría a ser en cuanto a la expansión del alveolo, lo podemos lograr con forceps, con elevadores o con ambos, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a utilizar? El mismo diente se va a utilizar como instrumento dilatador. Entonces, este es mi diente y yo ya sea con un forceps o con un elevador voy a empezar a moverlo. Entonces, este mismo diente me va a empezar a dilatar su espacio, su lecho alveolar. Entonces, ese debería ser el primer principio, que es la expansión del alveolo. Ahora, vamos a considerar que también la expansión va a ser más fácil en el maxilar que en la mandíbula, ¿no? Les había explicado que el tejido maxilar óseo es más esponjoso. Por ende, también es más fácil realizar una expansión allí que en el tejido mandibular. Ahora, vamos a hablar de lo que vendría a ser la palanca. Es muy importante esto porque esto ya ha sido estudiado y ha sido aplicado, estos principios de la palanca, a lo que vendría a ser la exodoncia. Y en nuestro área de cirugía bucal hay que considerar que las palancas que vamos a utilizar son de primer y segundo grado, como les había dicho, en el caso del elevador o del botador,
Y si hablamos de los forceps, vamos a utilizar la palanca de segundo género. Es importante, por eso lo he subrayado, porque esto han preguntado que, qué tipo de palanca utiliza el forceps, y es de segundo género, y el elevador de primer y segundo género. Eso es muy importante, ¿ya? Y como podemos observar acá, es una relación. Estos tipos de palancas, ya sea de primer, segundo, tercer género, van a variar de acuerdo a la posición que tenemos, ya sea del punto de apoyo, ya sea también de la resistencia que se va a ofrecer y de la potencia, o sea, que de la fuerza que nosotros vamos a aplicar. Entonces, de acuerdo a la variación de estas, vamos a tener esta clasificación de primer, segundo y tercer género. Pero los que nos importan a nosotros, primer y segundo para elevadores y las fuerzas para segundo género. Ya, acá tenemos, por ejemplo, en el principio de la palanca, les había hablado de esos términos, ¿no? Tenemos lo que vendría a ser la resistencia, tenemos la potencia y tenemos un punto de apoyo. Esta sería una palanca de primer género. Entonces, si nosotros hablamos del botador, sería esta la forma en que nosotros vamos a actuar, porque acá tenemos nuestra potencia que estamos aplicando, también tenemos nuestra zona de resistencia, tenemos nuestra zona de resistencia y tenemos nuestra zona de apoyo, también nuestro punto de apoyo, ¿ya? Y en la de segundo género ya es cuando, por ejemplo, tenemos más espacio y nuestro botador ha ingresado más adentro y seguimos teniendo acá la potencia que estamos aplicando nosotros, tenemos la resistencia y en este caso vendría a ser el punto de apoyo, ¿ya? Ahora, bueno, este es lo mismo que les he explicado y acá vamos a hablar acerca de lo que otros principios para la exodoncia, que vendría a ser el principio de la cuña y el principio de la rueda. ¿En qué consiste en esto? En que nosotros, cuando vamos a introducir un elemento adicional al que normalmente existe en este alveolo, que debería ser la raíz, es decir, yo ingreso un instrumento que tiene un borde afilado, lo voy ingresando progresivamente poco a poco. El principio de cuña va a ser de que si yo estoy ingresando un cuerpo y en ese espacio ya existe otro cuerpo, ese cuerpo que ya existe acá tenga que ser expulsado sí o sí, porque estoy poniendo una cuña y tiene que salir. Entonces, ese es el principio de la cuña, ¿no? Que yo introduzco un instrumento en sentido inverso y el otro va a tener que salir también en sentido inverso. Ahora, si aplicamos lo que vendría a ser el sentido de la rueda, se va a basar en que nosotros vamos a agarrar la punta del elevador y lo vamos a colocar entre un diente y la pared vestibular y vamos a ir girando el mango. Giramos, 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 giramos el mango, apoyándome siempre sobre el borde, ¿no? Lo voy a girar, 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 girar. Esto va a hacer que poco a poco el diente se vaya desplazando. Y igual va a salir. Entonces, uno en la cuña porque está entrando otro y él tiene que salir, y la rueda porque yo empiezo a hacer girar, hacer girar, hacer girar, y efectivamente la pieza dental va a tener que salir porque estamos rompiendo sus fibras también con esto. Ahora, vamos a hablar de las indicaciones para la exodoncia. Tenemos varias indicaciones para realizar extracciones dentales. Tenemos patología dentaria, como caries principalmente, ¿no? Patología periodontal, motivos protésicos, ¿no? El diseño de nuestra prótesis necesariamente hace que tengamos que retirar una pieza, motivos estéticos, motivos ortodónticos, anomalías de la erupción, motivos socioeconómicos, a veces cuando el paciente no puede optar por un tratamiento más conservador, tratamientos radioterapia, no sé, piezas dentales que están en mal estado con infecciones, tenemos que hacerlo antes de la radioterapia. Infecciones focales también nos van a predisponer a que extraigamos las piezas dentales. En casos de traumatología dentoalveolar o dentomaxilar, cuando ya la pieza dental tiene una fractura tal vez no favorable, tendríamos que extraerlo. Dientes que están de repente contenidos dentro de tumores o quistes normalmente son retirados también, porque parte de las células quísticas o de los tumores, células satélites, pueden estar en los tejidos dentales de la raíz también. Entonces es mejor retirar estas piezas dentales. ¿Cuáles son las contraindicaciones para la exodoncia? Tenemos tanto contraindicaciones locorregionales o sistémicas, ¿no? Dentro de las locorregionales tenemos que haya infecciones o procesos inflamatorios agudos vinculados al diente a extraer. Esto está dentro del libro, ¿no? Normalmente dicen que cuando tenemos una infección, una inflamación muy aguda, no hagamos, porque si realizamos anestesia o extracciones podemos diseminar
los microorganismos a otras zonas y podemos agravar el proceso infeccioso, ¿no? Sin embargo, actualmente no es así. Nosotros podemos realizar en procesos infecciosos agudos siempre y cuando lo estemos controlando de manera adecuada con antibióticos, que pueden ser incluso hasta antibióticos administrados de manera endovenosa, y sí podríamos realizar, ¿ya? Pero lo que dice el libro que se toma como base para el examen, dice que esta es una contraindicación cuando hay una infección, un proceso inflamatorio. Ahora, en caso de tumores malignos bucales también no hay que realizar extracciones porque normalmente si no se tiene el diagnóstico o el tratamiento no está todo definido, a veces son tumores demasiado agresivos. Entonces, con el trauma que nosotros generamos al realizar una extracción, podemos generar que se exacerbe, ¿no?, la lesión. Entonces, no podemos tocar en este caso cuando hay un tumor maligno. También cuando tenemos una gingivoestomatitis ulceronecrótica de Vinson, primero tenemos que controlar este cuadro y posteriormente, o sea, después de haber restablecido la salud periodontal, recién podríamos pensar en hacer exodoncias. Ahora, tratamientos por radioterapia. El tiempo recomendado posterior a una radioterapia es mínimo 1 año. Si un paciente se ha sometido a radioterapia, hay que esperar 1 año como mínimo. Con respecto a contraindicaciones sistémicas, tenemos los pacientes diabéticos que no están controlados principalmente. Ya en ellos no podemos hacer exodoncias, puede conllevar un riesgo de infección alta. Pacientes con insuficiencia renal grave en hemodiálisis, estos pacientes no nos van a ayudar a que haya una buena hemostasia en la zona. Tenemos trastornos graves de la inmunidad, también va a predisponer infecciones, cardiopatías, ¿no? Hay que considerar si el paciente ha tenido algún evento, ¿no? Algún evento de repente isquémico, algo, hay que evaluarlo bien. En estos pacientes normalmente no podemos realizar exodoncias, ¿sí? A menos que hayamos tenido una interconsulta con el especialista que lo esté manejando y nos brinde todas las especificaciones o consideraciones que deberíamos tener. Y en pacientes que sufren de trastornos de la hemostasia, ¿no? Hay trastornos tanto de la agregación plaquetaria, tal vez que están consumiendo algunos antiagregantes, o de la coagulación, que están consumiendo algunos anticoagulantes, de repente como la warfarina, la heparina, o pacientes que ya tienen trastornos de fondo, como vendrían a ser tal vez, hay un caso de los pacientes con hemofilia, ¿no? Entonces hay que evaluar esto de manera general, pero cada uno lo podríamos ir desglosando de manera muy específica y llegar a una conclusión. Algunos pueden ser contraindicaciones relativas, porque sí podríamos de alguna forma intervenirlos, cubriendo algunas necesidades específicas, ¿sí? Pero como contraindicaciones en general tenemos estos acápites. Entonces vamos a hacer una pregunta a este respecto de todas las exodoncias. A ver, recapitulando, por ejemplo, tenemos que el forceps consta de 3 partes. Nos dice que una de ellas es pasiva y se denomina. ¿Cuál es la parte pasiva? Es decir, la que no entra en acción. Tenemos el mango, el bocado, el mordiente, cuello y la articulación. Tenemos el mango, ¿no? Porque el mango es la parte que nosotros estamos sujetando, estamos agarrando, mientras que mientras que el bocado o mordiente, que se llaman igual, están directamente, son activos porque están en contacto con el cuello de la pieza dental. Y el cuello o articulación, que son los dos otros nombres, es la parte que une los bocados o mordientes con el mango, ¿ya? Entonces, el mango es la parte pasiva, en este caso. Y aquí les había dicho, esta es la parte pasiva, esta es la parte activa y esta es la zona intermedia. Entonces, también estos son otros nombres que están en el libro, mango o parte pasiva, y parte activa, picos, puntos, bocados, mordientes, etc. ¿Ya? Otra pregunta. El instrumento para extraer raíces dentarias superiores se denomina forceps. Para extraer raíces dentarias superiores, les había dicho que para raíces dentarias superiores tenemos el forceps tipo bayoneta, ¿no? Forceps. Muy bien. ¿Qué es este? Que tiene esa forma de bayoneta. Otra pregunta acá. ¿La extracción dental suele indicarse? ¿En qué casos está indicada la extracción dental? Durante la radioterapia, no habíamos dicho, ¿no?, que hay que esperar 1 año. Cuando el paciente está inmerso en una lesión maligna, habíamos dicho que no podemos tocarlo idealmente. ¿Por motivos ortodónticos? Bueno, sí. Cuando el diente está asociado a una infección aguda,
Según el libro nos dice que no deberíamos realizar extracción y en pacientes diabéticos no controlados, no, a nuestros pacientes les dije que no deberíamos realizar extracciones dentales por riesgo grave de infección. Entonces la respuesta sería por motivos ortodónticos. Tenemos la técnica infiltrativa para anestesiar las molares inferiores no está indicada. A ver, ¿por qué no está indicada la técnica infiltrativa para molares inferiores? La ausencia de foraminas en la cortical. Bueno, algo de esto les había hablado, ¿no? El periodo de latencia prolongada, la dificultad de acceso, a riesgo de lesionar el nervio dentario inferior o la posibilidad de parestesia del nervio mentoniano. En realidad, les había explicado ya varias veces, ¿no? Que es por la ausencia de foraminas en la cortical. Se había dicho que el maxilar inferior no tiene estas foraminas, a diferencia del maxilar superior. Ya, así tenemos un maxilar inferior casi totalmente liso en su superficie, no hay foraminas. Otra pregunta, en una extracción dental, ¿en qué caso se indica una odontosección y osteotomía? En una extracción dental, ¿en qué caso vamos a indicar odontosección y osteotomía? Cuando tenemos un remanente radicular móvil, no creo, si está móvil ya no vamos a requerir tal vez mucha fuerza. Cuando hay una pieza con indicación de extracción simple, no creo tampoco. En un diente caduco en recambio, tampoco, porque si ya está en recambio ya debe estar móvil, entonces ya debe estar casi por caerse solo. En un mesiodent ubicado entre los incisivos, si es un mesiodent, vamos a utilizar odontosección. Probablemente no, porque si es mesiodent, normalmente es pequeño. Tal vez podemos usar osteotomía y tal vez en casos extremos odontosección. Podría ser la respuesta. Y también en raíces dilaceradas delgadas y largas. Me parece que la respuesta más probablemente sería la E. Y efectivamente, ¿no? Siempre en este tipo de preguntas, cuando haya tal vez dos respuestas que podrían ser dadas, hay que elegir la respuesta que se acerque mucho más, ¿no? La que estamos así como que sí podría usar, ¿no? En algunos casos de un mesiodentes. O a veces, normalmente los mesiodentes los sacamos enteros, no hacemos normalmente odontosección. Entonces, no. Entonces, me genera duda. La que no me genera duda por nada es las raíces largas, delgadas, ¿no? Normalmente, si está dilacerada, es delgada y es larga, es muy, muy probable que se vayan a fracturar. Entonces, en este caso, osteotomía o odontosección van a ser necesarios para poder retirar la raíz intacta. Otra pregunta acá, tenemos las extracciones están contraindicadas en raíces rectas y de buen volumen, no lo creo, dientes ectópicos de fácil acceso, dientes incluidos en zonas de neoplasia, creo que sí, porque les había mencionado que neoplasias malignas no deberíamos abordar, raíces sin soporte óseo o dientes con alta movilidad dentaria. Bueno, parece que ahí la respuesta es bastante evidente, ¿no? Dientes incluidos en zonas de neoplasias. Ahora, otra pregunta. ¿Existen tipos de incisiones que delimitan colgajos, ¿no? La incisión trapezoidal es de tipo. La incisión trapezoidal es de tipo clavicular, no. Parch, no. Triangular, no. Envolvente, no. Entonces habíamos dicho que la incisión trapezoidal es de tipo Neumann, ¿no? Neumann, así también lo habíamos dicho que se llama, ¿no? Es el otro nombre que tiene. Vamos a hablar, para una exodoncia, el instrumento que se empuña con el dedo índice a lo largo del tallo para evitar que se escape de nuestro dominio es. ¿Cuál es el instrumento que se empuña con el dedo índice a lo largo del tallo para evitar que se escape? Eso está muy fácil, ¿no? No creo que sean los forceps. Ahora, podría ser el bisturí porque también lo empuñamos con el dedo índice, pero no lo utilizamos para una exodoncia como tal. Ese también es otro forceps. Entonces la respuesta sería botador o elevador recto. Es el que empuñamos así casi como si fuera un cuchillo de mesa, les había dicho. Así exactamente. ¿Ya? Para no olvidarnos. Otra pregunta, tenemos que la exodoncia convencional del molar inferior es posible ¿cuándo? ¿Cuándo es posible? Bueno, acá hay muchas alternativas. Vamos a leer la primera. La corona está relativamente íntegra, resistente y las raíces rectas, paralelas y fusionadas. Rectas, paralelas y fusionadas. O fusionadas, perdón. Esta es posible, ¿por qué? Porque nos dice que la corona está relativamente íntegra, o sea, tenemos lugar de donde podríamos sujetar la pieza dental. Resistente, no se va a fracturar, las raíces son rectas y paralelas, porque si son paralelas nos van a
permitir un solo eje de salida. Y si están fusionadas, mucho mejor porque va a ser como una raíz cónica, que es más fácil de retirarla, ¿no? En cambio, si acá nos dice raíces rectas, sin importar la edad del paciente, no creo, la edad importa mucho porque a mayor edad más difícil de tirar una pieza dental. Raíces dilaceradas, no, esto nos ofrece más dificultad. Relativamente íntegras, divergentes tampoco, porque divergentes están en diferentes ángulos y no va a permitir salir por un solo eje. Sin importar la edad, otra vez la edad importa mucho. Cuando la corona está frágil, no, si la corona está frágil se va a fracturar y la exodoncia se nos va a complicar. Ya, entonces la única respuesta sería esta, la primera. Otra pregunta, por ejemplo, ¿son contraindicaciones de la extracción dentaria del tipo sistémico? De tipo sistémico, nos dice inflamación aguda del diente a extraer, cardiópatas, trastornos de la inmunidad. Podría ser, pero inflamación aguda no es sistémica. Nos dice tumores malignos bucales, cardiópata. Tumores, bueno, todavía no es sistémico. Diabético, cardiópata, trastorno de la inmunidad, trastorno de la hemostasia. Ese podría ser, ¿no? Porque ahí está todo sistémico. Tenemos ahora diabético, trastorno de la inmunidad, gingivoestomatitis. Este es local, ¿no? Cardiópata, trastorno de la inmunidad, tratamiento por radiación en cabeza y cuello. No suele ser sistémico, entonces parece que la respuesta es esta, ¿no? Diabético es sistémico, cardiópata es sistémico, trastorno de la inmunidad sistémico y trastorno de la hemostasia, todos son contraindicaciones de tipo sistémica. Bueno, hay bastantes preguntas acá. A ver, en los tiempos de la exodoncia con forceps, la luxación, que consiste en romper las fibras periodontales y dilatación del alvéolo, se puede obtener mediante la aplicación de los siguientes movimientos. En la exodoncia con forceps, recuerda. ¿Cuáles eran los movimientos con forceps? Primero es la impulsión, ¿no? Agarramos la impulsión, luego la lateralidad y la tracción, ¿no? Porque esto de aplicación, ¿no? Esto le corresponde al botador. Aplicación, botador, rotación, tracción. No, vamos a ver cuál es, ¿ya? Tenemos acá que es la impulsión, lateralidad y rotación. A ver, la dilatación del alvéolo. Claro, perfecto. Sí, les había dicho que habían tres movimientos que nosotros podemos utilizar para dilatar el alvéolo, ¿no? Los tres les había dicho, la impulsión que empujamos en sentido como si estaríamos volviendo a meter el diente dentro de su alvéolo. Tenemos la lateralidad y la rotación. Sí, perfecto, está bien. Acá me estaba un poquito confundiendo. Ya, entonces ahora vamos a pasar a este tema que me parece que ya es el penúltimo o último tema que vamos a tocar, que viene a ser la clasificación de las terceros molares. Esta parte es bastante cortita, así que va a ser rápido. Tenemos varias clasificaciones que nos van a indicar lo que vendría a ser, nos van a predecir el nivel de dificultad que vamos a tener para extraer una pieza dental de tipo de la muela de juicio, pero hay dos que son los básicos que vamos a utilizar. En este caso viene a ser uno la de Pelli-Gregory y otra va a ser la de Winter, ¿ya? Vamos a empezar por la de Pelli-Gregory. Esta clasificación nos va a dar dos parámetros importantes que nosotros vamos a tener. Uno va a ser la clase y otra va a ser la posición. La clase, ¿qué nos va a decir? La clase va a evaluar lo que vendría a ser la relación entre la posición del tercer molar y lo que vendría a ser la rama ascendente y el espacio que le da entre la segunda molar. Ya, entonces va a haber un espacio entre esta rama ascendente de la mandíbula y el segundo molar, este espacio. Si nosotros evaluamos ese espacio y lo comparamos con el diámetro mesiodistal de la corona del tercer molar, tendríamos que comparar, ¿no? Si este espacio es suficiente para esta corona, estamos ante una clase 1. Ante una clase 2, cuando este espacio ya es insuficiente, entonces esta corona va a estar casi parcialmente dentro de la rama. Ahora, si tenemos una clase 3, ya el espacio va a ser totalmente insuficiente y la corona del tercer molar va a estar incluida casi totalmente dentro de la rama mandibular. ¿Cómo nos podemos recordar de esto, no? De clase 1, clase 2, clase 3. Podemos ver acá, clase 1, hay espacio. 2, con dos palitos es que ya más espacio de esta está metido. Y 3 palitos es como que casi toda la corona ya está dentro de la rama, para que no nos olvidemos. Ya es en sentido horizontal las clases. Ahora, así como en los aviones, ¿no? Tenemos
Primera clase, en primera clase tienes espacio suficiente, ¿no? De ahí nos basamos. Ya después las siguientes clases ya no tienen suficiente espacio, entonces, para no olvidarnos. Y si hablamos de lo que vendría a ser la posición, en este caso, la posición la vamos a valorar de posición A, B y C. Y este ya no nos va a valorar en sentido horizontal, sino en sentido vertical. En este caso vamos a evaluar que la corona esté a nivel de lo que vendría a ser la corona de la segunda molar. Si es así, estamos ante una clase, a una posición A. Si está por debajo de la línea oclusal, estaríamos en una clase B. Y si estamos por debajo de la línea melocementaria, estaríamos frente a una posición C. Y las diferentes posiciones que van a resultar de las combinaciones de todas estas clases y posiciones nos van a dar clasificaciones específicas de Peli-Gregory. Tenemos, por ejemplo, acá una descripción, ¿no? Les había mencionado clase 1, espacio suficiente. Clase 2, este espacio es menor que el diámetro mesiodistal del tercer molar. Clase 3, toda o la mayor parte del tercer molar está dentro de la rama, ¿no? Como habíamos dicho, por acá, por ejemplo. Ahora, en la posición tenemos, vamos a evaluar el plano oclusal del diente impactado. Si está a mismo nivel del plano oclusal del segundo molar, posición A. Si está por debajo del plano oclusal del segundo molar, posición B. Si está todavía por debajo de la línea cervical o línea melocementaria, vamos a encontrar una posición C, según Peli-Gregory. Entonces, de esto nos van a salir varias combinaciones. Por ejemplo, tenemos acá, todas las terceras molares que observamos acá son verticales, ¿no? Son verticales. Esta es una clase 1 porque tiene espacio suficiente. Clase 2 porque ya el espacio es insuficiente. Y clase 3 porque parte o toda la corona de esta pieza dental está dentro de la rama. Ahora, estas clases todavía acá, como vemos, están a la altura del plano oclusal. Entonces, todas son posición A. Posición A, clase 1, posición A, clase 2, posición A, clase 3. Acá tenemos ya también que las terceras molares están por debajo de la línea oclusal, el plano oclusal del segundo molar, entonces ya son posición B. Por debajo de este, pero por encima de la línea cervical, no se olviden. Entonces tenemos igual clase 1, 2 y 3, pero en este caso ya son posiciones B porque están un poco más abajo. Ahora tenemos las posiciones C que están a nivel o por debajo de la línea cervical de la segunda molar. Todas son posición C, pero tenemos una posición C clase A, clase 1, clase 2 y clase 3. Esta. Y también tenemos piezas dentales que pueden estar horizontales, ¿no? Sí, horizontales, igual en clase 1 porque tiene espacio, en clase 2 porque el espacio es insuficiente, en clase 3 porque ya parte de la pieza dental está casi sumergida en la rama mandibular. ¿Sí? Y si hablamos de la profundidad, o sea, de la posición, todas en este caso van a ser posición A porque están a la altura del plano oclusal del segundo molar. Y acá tenemos las mismas variaciones, ¿no? Podemos ir viendo que también acá tenemos posiciones B, que están debajo del plano oclusal, y posiciones C, que están debajo de la línea cervical. Entonces, si queremos hablar acá, seguramente que ya les he explicado, ¿no? Que esta clasificación, al final, ¿cuál es el cometido de esta clasificación? Es que nos diga cuál de estas va a ser la situación más difícil de realizar una extracción. Entonces, la que se clasifica como más difícil según Peli-Gregory va a ser una pieza que esté en clase 3, sea sin espacio y en posición C, bien profundo. Clase 3, posición C, ya sea horizontal o vertical, ambas, clase C o posición C, son las más complicadas según el índice de Peli-Gregory. Ahora, si vamos a evaluar el índice de Winter,